Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Acción 360. Hoy celebramos a esas mujeres que han corrido más que carreras, que han levantado más que trofeos y que han jugado el partido más importante, el de la vida. En este Día de la Madre costarricense reunimos a 3 guerreras que han dejado huella en el deporte en un mundo que durante muchos años se creyó exclusivo para hombres y que ellas transformaron con su talento, con disciplina y por supuesto con mucha pasión. Pero su mayor victoria no se mide en medallas ni en récords, sino en el amor, la entrega y la fuerza con la que día a día luchan también en su hogar. Porque ser madre es sin duda la competencia más desafiante y hermosa. Y ellas la disputan con el mismo coraje, con el que enfrentaron cada reto en las canchas, pistas y escenarios deportivos. Esta noche me acompañan 3 mujeres excepcionales que han vivido el ser mamá y también el deporte. Hoy está conmigo acá Adriana Durán, quien es periodista deportiva, Fernanda Chavarría, también jugadora de primera división en el Sporting FC, y Milagro Mena, atleta olímpica en ciclismo de Costa Rica. Muy buenas noches, voy a empezar con vos, Adri. Buenas noches, Mari, qué linda, primero qué linda introducción, gracias por tan lindas palabras y muy honrada de estar aquí con estas 2 guerreras. En realidad me siento minimizada porque ellas sí son protagonistas, todas esas carreras maravillosas, pero sí tenemos algo en común y es el orgullo, la bendición de ser mamás y de mezclar todo este ambiente deportivo con esta gran pasión que también sentimos desde que aquellas criaturitas nos dijeron por primera vez mamá. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá, Fernanda. Muy buenas noches. Muchas gracias por también estar acá en Acción 360. Muy buenas noches. Para mí es un orgullo y un privilegio recibir una invitación como esta para venir acá y tener el placer de conversar con estas mujeres maravillosas. Conozco poquito de... ¿Cómo se llama? De Milagros. Ahorita le estaba preguntando a Adri un poco de la historia de Mila. Y a Adri, bueno, no hay mucho que decir, ¿verdad? Y de la persona aquí también. Pero bueno, como decía, para mí es un privilegio poder estar hoy acá compartiendo con ustedes. Gracias, Fer. Bueno, Milagro, también desde Orotina te veniste para acá, entonces te agradezco también toda la viajada porque sé que estuvo un poco complicado. Correcto, Mari. Y buenas noches a todas, realmente, de verdad que súper agradecida de estar por acá, de compartir ese enorme privilegio de ser mamá, porque como lo decía Adri, es como... Eso es un orgullo, es un placer, es una sensación que no se puede describir en el momento que tenemos a nuestros hijos en nuestros brazos, en ese momento que los recuestan en nuestro pecho, es como que el mundo cambia. Y bueno, realmente compartir también con mujeres que han trascendido en el mundo del deporte en nuestro país es demasiado importante. Sí, yo quería empezar preguntándoles porque yo creo que la duda que muchas se hacen, que tal vez son deportistas pero no son mamás, y a veces el ser deportista o ser periodista deportiva, como en tu caso, Adri, dicen que tal vez quita mucho tiempo o abarca todo tu tiempo del día. Ahora, ser mamá, yo te quiero preguntar a vos, Adri, empezar con vos, ¿cómo es ser una madre en el periodismo deportivo? ¿Cuál es el trajín, el día a día? Bueno, ya tus hijos están grandes, pero en su momento... Pues, ya pasé por donde asustan. Ya pasaste por donde asustan. Aunque nunca se deja de ser mamá. Y ahora me toca una etapa diferente porque, como diría mi mamá, si me está viendo, ¿verdad? Hijos pequeños, problemas pequeños, y hijos grandes, persínese y sigue adelante, ¿verdad? Cuando mi hijo menor viene a decirme que tiene un problema es porque le falló el play o porque tiene un problema con la tarea. Cuando mi hijo mayor viene a decirme que tiene un problema es porque tiene realmente un problema. Pero bueno, yo creo que a estas alturas de mi vida tal vez sí soy un reflejo de que sí se puede. El hablar de los inicios es hablar de cómo tenía que enfrentar, tener sueños como mujer, tener sueños como profesional y así, y ser también una mamá. Entonces nos convertimos en esos, digo yo, proyectos de super mamás. Queremos ser súper buenas en todo, queremos ser súper buenas mamás, queremos ser súper buenas profesionalmente, queremos, si hay una pareja, queremos ser súper buena como pareja, como amiga, como hija, etcétera. Y a veces son demasiadas responsabilidades, pero para mí, yo siempre lo he dicho, el ser mamá siempre fue fundamental, y eso creo que lo vamos a ir hablando porque me imagino que en el caso de Ferry y de Mila también ha sido muy parecido, en que
uno, las redes de apoyo, las personas que nos acompañan para poder cumplir nuestros sueños, y luego la perseverancia y la organización y la planificación. Si uno no se planifica, es muy difícil poder sacar el día a día, ¿verdad? Y saber, y tal vez lo podemos hablar más adelante, el tema del sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Cómo lidiar con ese sentimiento de culpabilidad cuando fallamos, o fallamos no, porque no se falla, cuando no estamos en alguna actividad importante de ellos, cuando tenemos que dejarlos con otras personas a sabiendas de que están enfermos, y lo hacemos porque sabemos que nuestros hijos merecen mamás realizadas y mamás felices. Sí. Y el deporte, de una u otra manera, aunque lo vivimos de maneras diferentes, nos hace felices, y yo creo que eso también es parte de lo más importante rescatar hoy, ¿verdad? De que no somos super mamás, de que no somos super mujeres, que simplemente somos mujeres que hemos logrado compenetrar dos cosas que nos hacen felices, y lo que vos decías al principio, nos llenan de pasión: ser mamá y tener una carrera profesional, en el caso mío en el periodismo deportivo, en el caso de ellas como grandes deportistas. Sí, pero yo precisamente te quería preguntar, ahora detrás de cámaras hablábamos de esos sacrificios que las mamás tienen que hacer día a día. Uno que vos hiciste fue perderte la graduación de tu hija del kinder porque estabas en competencia. ¿Cómo es el saber ser o tener que lidiar también en un mundo donde tal vez el futbolista o el fútbol femenino no es principal y vos tenés que tener otro trabajo para poder subsistir, pero aparte de eso también tenés que ser fuerte porque tenés una hija, tenés a alguien que darle también el ejemplo? Bueno, siempre hay que hacer sacrificios, o no sé qué palabra podría utilizar ahorita. Como bien lo estás mencionando, es un momento agridulce, en realidad, eso que tú mencionabas. Eso pasó con un viaje de selección. Yo estaba fuera del país, estaba disputando un torneo en Brasil con la selección cuando mi hija tenía la graduación del kinder. Del kinder, sí. La profe, recuerdo que en ese momento era Amelia, tenía que dar una charla y mis compañeras, digamos mi rooming en el momento fue como: profe, está en el baño, no sé, estaba bañando o alguna cosa. Y, o sea, eso fue una trauma. Yo estaba viendo la graduación de mi hija a través de una videollamada. Entonces, fue un momento, como te digo, agridulce. Suena un poco raro, tal vez, que una niña de tan corta edad diga estas palabras, pero realmente las dijo. Yo recuerdo a mi hija a través de la videollamada decirme, bueno, antes de: ma, tranquila, disfrute lo que está haciendo. O sea, tenía 7 años, 6 años y no tenía 7. Y yo aquí voy a estar orgullosa de lo que usted está haciendo allá, y usted está orgullosa de lo que yo estoy haciendo aquí. Y realmente así lo dijo. Y así fue, pero siempre es una sensación, claro, un poco extraña. O sea, yo lo recuerdo y me da nostalgia. Sí, fue difícil verla a través de eso. Igual en la tarde cuando la llevaron a su comida, digamos, a su premio. A la celebración. Exacto. Ella decidió poner un plato, digamos, para mí que no estaba. Y cuando a mí me mandaron las fotos, fue un momento muy conmovedor. De hecho, yo recuerdo y a mí se me eriza un poco la piel todavía. Y eso pasó hace años, ya ahorita ella tiene 15. Pero bueno, son cosas que uno pasa tratando también de alcanzar un sueño, porque siempre en su momento, cuando yo era joven, la idea de estar en selección era bárbaro, ¿verdad? Para una futbolista, desde chiquitita, eso es una de las cosas con las que más anhela, digamos. Y a mí en el momento se me dio y bueno, ahorita como lo dices, lo recuerdo y me da mucha nostalgia. Qué bonitas esas historias, porque Milagro, vos no sos ajena a eso tampoco. Vos estuviste en Río, en las Olimpiadas, y aún así tenías que conectarte por videollamada para que tu hijo hiciera las tareas. No sos ajena, creo que lo mismo tal vez que le pasó a Fer, me imagino que a Adri también en su momento le sucedió. Vos estando en las Olimpiadas representando al país, aún así tenías que estar presente como mamá, ayudándole a tu hijo con todas las tareas. Sí, realmente son, veámoslo tal vez como pequeños sacrificios, porque al final de cuentas, pues sí, ellos tienen un sacrificio como hijos hacia nosotras y nosotras hacia ellos. Entonces, para mí el estar en juegos o estar en distintos lugares, en varios países que me ha tocado estar, y estar presente a través de una videollamada que gracias a Dios la tecnología ahora permite eso, porque hace años eso no se podía. La tecnología ha venido a dar esas oportunidades de poder compartir con ellos a pesar de que estemos lejos. Entonces el poder compartir, hacer ciertas tareas como para también estar presente en esos momentos es algo súper importante para uno.
Yo creo que tal vez en mi caso una de las etapas más duras que tuve que haber vivido fue no estar en un cumpleaños porque estaba en Italia y él quería que yo estuviera con él. Ya estaba como un poquito más consciente, fue hace 3 años y él quería que mamá estuviera más después de tanto tiempo. Claro. Y llegó el día del cumpleaños y mamá, jugando a ser valiente, le hace un video, pero yo apago la cámara, pongo final y me derramo a llorar, ¿verdad? Donde estaba grabando el video. Y bueno, luego mi mamá me cuenta que cuando mi hijo ve el video, o sea, es igual, ¿verdad? Puras lágrimas porque su mamá no está. Sin embargo, yo llegaba a los 3 días al país, era por un límite mínimo de días. Y recuerdo que decidimos no decirle que mamá venía. En el momento que se abre la puerta de la casa y yo le aparezco en la casa, o sea, es como esos videos que uno ve en Facebook de que sorprendido y mamá le apareció con un queque, entonces fue un momento muy increíble y que se nos ha quedado guardado a todos, pero realmente son vivencias que pasan, son vivencias que nos forman, que los hacen a ellos más fuertes, porque como lo decía Fer ahora, o sea, al final de cuentas yo creo que ellos entran en una noción de que mamá anda haciendo cosas buenas, mamá no anda de paseo, ni mamá anda de vaga, ni nada, no, mamá anda cumpliendo muchas metas y también al final de cuentas cumpliendo un trabajo para que ellos tengan lo que necesitan, entonces creo que también ellos se sienten muy orgullosos de las madres que tienen. Sí, yo les quería, porque también hay veces, ustedes lo mencionaban, que algunos sacrificios tuvieron que hacer, perderse, por ejemplo, la grabación, estudiar con tu hijo por videollamada largo. ¿Alguna vez ustedes pensaron en dejarlo? En decir, no, la verdad es que yo quiero pasar más tiempo con mi familia, porque hago muchos sacrificios. Te lo pregunto a vos, Adri, porque vos sos mamá de 4. Es que, por ejemplo, el caso de Fer, vos tenés una hija, el caso de Milagro también, pero vos sos mamá de 4. Con 20 años tuviste tu primer hijo, empezando la carrera, estudiando. ¿En algún momento pensaste, creo que no, creo que lo voy a dejar? Vieras que a mí más bien fue al revés. Mi hijo mayor fue el motivo para quedarme y sostenerme en lo que estaba haciendo, porque yo quería, primero mi hijo mayor, ¿verdad? Como dijiste vos, yo estaba estudiando, estaba empezando mi carrera, estaba dando mis primeros pasos en esta profesión y resulta que había mucha presión porque no había mujeres en el campo, no había mujeres haciendo periodismo deportivo, entonces era mucha crítica. Si yo me equivocaba, entonces todo el mundo evidenciaba mi equivocación. Si algún colega se equivocaba, no pasa nada. Si yo me equivocaba era porque era mujer. Entonces había que lidiar con mucha carga, con mucha presión. Y una época en que yo dije, de verdad vale la pena yo estar aquí soportando tanto bombazo, voy a decirlo así, tanto. Y en eso pensaba en mi hijo y yo decía, bueno, sí, porque yo quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí, lo que estaban diciendo ustedes también, y yo no quiero que él porque también tenía una gran carga de culpabilidad de estar trabajando, de estar dedicándome y dejarlo con mi mamá, que estaba en las mejores manos, pero también era un cargo que yo tenía. Y entonces yo después decía, no, o sea, yo no quiero que mi hijo vea a una mamá que tiene que dejarlo todo tirado porque no se cree o no siente que está capacitada para hacerlo. Entonces más bien al revés, mi hijo fue una motivación cuando me sentí muy presionada, cuando me sentí con ganas de dejar todo tirado, decir, no, yo voy a ser un ejemplo para mi hijo de que las cosas que uno se propone y los sueños que uno tenga tiene que tratar de alcanzarlos, y así lo intenté hacer. Y bueno, por dicha que él estuvo ahí sin saberlo, porque en ese momento tenía 2-3 años, porque sin saberlo él fue mi motor para yo seguir adelante y bueno, hacer una carrera de tantos años. Sí, al final creo que ese mismo sentimiento que vos tuviste con tu primer hijo lo tuviste con los otros 3, como el empezar. Sí, bueno, fueron etapas diferentes y momentos diferentes de vida, pero yo siento que ahora que ellos están grandes y por eso que son edades diferentes, 15 y 12, ¿verdad? Me dijiste. Los míos que ya son grandes están en una etapa en donde ellos mismos son los que se acercan a uno y le dicen, ma, yo estoy súper orgulloso de vos, de lo que hiciste, de la carrera. Yo nunca, esos miedos que siempre tuve de que algún día ellos me reclamaran, de que no estuve todo lo presente que uno como mamá quisiera, en algún momento me lo llegaran a reclamar. Y todo lo contrario, ¿verdad? Ellos se llenan la boca hablando de lo luchadora que fue su mamá, de todo lo que la mamá intentó. Y además porque por mucho tiempo fui jefa de hogar, entonces doble carga y doble presión para sacarlos adelante. Pero bueno, bendito Dios que hoy que ya están grandes, uno entiende que lo hicimos bien, que a pesar de tanto sacrificio y tanta cosa que al principio que se nos critica, que se nos señala, no sé en el caso de ustedes, ¿verdad? Pero hay una anécdota, si me permitís contarla. Claro que sí. Cuando yo empezaba y las primeras veces que iba al estadio,
en San Ramón, en la cancha de San Ramón, había un grupo de señoras, mujeres, detrás de la malla, y mi hijo tendría acaso que como 7 meses, 8 meses, y yo estaba apenas empezando. Y me acuerdo que unas señoras empezaron a gritarme y me decían de todo: Adriana, solo las vacas se pasean en el pasto, ¿por qué no agarra una escoba y se va a barrer? Pero el que más me dolió fue un comentario de una señora que me gritó: pobrecito su chiquito con una mamá así. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Es una mujer que está tratando de cumplir un sueño, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas uno también tiene que saber cómo pasarlas de lo negativo a lo positivo para que te den fuerza y te den energía para seguir adelante y no dejar que esas voces negativas te lastimen como mamá, ¿verdad? Que no nos juzguen, que nadie te diga que sos una mala mamá, que nadie te diga simplemente porque estás cumpliendo tus objetivos como profesional en el campo de deporte como ustedes. Ella se equivocó en ese comentario. Más bien tuvo que haber sido: ¿qué carga más bien con una mamá así? No, y lo triste era que venían de mujeres, ¿verdad? Sí, también. En una época... No era una época machista, el machismo impera de muchas maneras y sigue al día de hoy, pero al ser la única mujer en periodismo deportivo sí era muy complicado, porque parecía como que a muchas mujeres les estorbaba, les molestaba, les disgustaba que uno estuviera cumpliendo ese sueño. Sí, Fer, vos, bueno, me imagino que tenés 2 trabajos, no se puede vivir del fútbol femenino, y ahora aquí yo creo que hablamos también parte del machismo, porque al final pues no se tienen las mismas oportunidades. Vos en algún punto dijiste, bueno, no, es que no puedo tener 2 trabajos, o no puedo tener 3 trabajos para poder mantener a mi hija y continuar. ¿Pensaste en abandonar el fútbol porque decías no me da tiempo de compartir con ella? ¿Cómo es tu historia? Bueno, antes de decir cualquier cosa, quiero expresarle mi admiración total a Adri por todo lo que acabo de decir. Fue bárbara. Así como usted, yo sé que hay muchísimas mamás, pero uno no tiene como ese momento de poder escucharlas siempre a todas. Y así como usted, yo me acuerdo de mi mamá, porque es parecido. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, creo que dejar el fútbol nunca ha sido como algo que está en mi mente, pero eso es debido a que he tenido muchísima ayuda. O sea, siempre he topado con personas muy buenas que me han tendido la mano cuando la he pasado difícil, empezando por mis papás y terminando por el montón de ángeles que me encuentro en el camino, porque siempre hay alguien que te tiende la mano. Y creo que mi mamá me enseñó desde muy pequeña, y mi abuela, que uno tiene que ser muy agradecido en la vida, que cuando uno está pasando momentos difíciles, siempre hay alguien que la está pasando más difícil. Entonces creo que nunca he pensado en dejar el fútbol. Vivir de esto sé que no se puede, por lo menos el 99.9% de las futbolistas no podemos decir que podríamos vivir del fútbol. Entonces sí, tengo un segundo trabajo, tengo un gimnasio con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tengo 4 años de tener un gimnasio, sigo en proceso de verdad. Igual es un trabajo pues que tiene sus pros y sus contras. El hecho también de tener un negocio me influye a veces en la facilidad de poder jugar fútbol, porque hay trabajos que no te lo permiten, simplemente te dicen no, tenés que cumplir un horario, para eso te pagamos y chao, no se puede. Entonces creo que es un poco un punto a mi favor, digamos, tener un negocio que me permita tener la facilidad de seguir jugando fútbol. Y bueno, pese a que el fútbol femenino acá no es profesional, puedo decir que recibo un salario gracias a Sporting, y eso me ha ayudado muchísimo. Mi hija tiene 15 años, tengo 5 años jugando para Sporting, y desde que llegué ahí he tenido una segunda entrada que me ha facilitado muchísimo las cosas. Así que bueno, siempre tengo que tener un plan B. Igual, si me lesiono o lo que sea, no podría solamente pensar en que el fútbol me va a dar de comer nunca. Pero bueno, nunca he pensado en dejarlo. Vos hablas también de los ángeles, porque vos, de esas personas que se convierten en ángeles, porque vos venís desde fuera del gran área metropolitana. O sea, el hecho de inclusive de trasladarse a la ciudad y tal vez no conocer mucho con tu hija, también me imagino que fue todo un reto para vos. Bueno, como te digo, siempre he tenido personas que me han ayudado. Vamos a ver, mi familia es de escasos recursos, muy escasos recursos. Mi mamá no tuvo la posibilidad de estudiar, mi papá tampoco. Pero tuve a la jefa de mi mamá, digamos que en este momento es mi madrina. Básicamente ella me pagó mi carrera.
gracias a ella yo pude estudiar. Igual tuve que trabajar desde muy chica. Yo quería cosas que sabía que mi familia no me podía dar. Igual el tener que estarme moviendo de un lado para el otro para ir a entrenar, para tener que ir a partidos, porque si ahorita el fútbol femenino es complicado, en ese momento era mucho más complicado. O sea, yo sabía lo que era llegar a las 12, 1 de la mañana a Nicoya, o donde llegara y me dejara el bus, y tener que trasladarme, desde Nicoya hasta Sámara. O sea, y es largo, está lejos, y yo tenía que trabajar para poder llegar al día del partido y tener dinero para poder pagar un taxi de Nicoya hasta donde tenía que llegar. Así que siempre he tenido personas, como te digo, que me han ayudado. En ese momento, las personas que me dieron trabajo, que sabían que yo no podía cumplir todo el tiempo que tenía que trabajar, me daban permisos para salir antes, para ir a entrenar, a llegar tarde. Y bueno, cuando estuvo mi hija, eso fue antes, cuando ya estuvo mi hija, con mucha más razón, supe lo que fue tener que llevarla a los entrenamientos a las 5 de la mañana y que se quedara durmiendo en la microbús cuando jugaba para Arenal de Coronado. Que bueno, esa es otra institución que la verdad fue la que me abrió las puertas a nivel futbolístico. Yo vivía en Nicoya. Sí. Perdona, es que cuando quedaste embarazada y supiste, ni en ese momento también nunca dudaste en seguir jugando, digo, porque una cosa es una cosa y otra cosa es cuando ya estás con una noticia que te cambia totalmente. A ver, cuando quedé embarazada tenía el 90% de posibilidades de ir a un mundial. O sea, fue un balde de agua fría. Mi mamá casi se descompuso. Yo también detrás de ella me descompuse, y cuando llegó a de mi papá, ya se imaginarán, ¿verdad? Pero bueno, son propósitos y planes que tiene Dios. Mi hija acaba de cumplir 15 años hace poquito, en abril, y el día que le celebramos, yo tuve que hablar, digamos. Entonces recuerdo que una de las palabras que dije, o lo que se me vino a la mente en ese momento, fue decir que si hace 15 años me hubieran preguntado si mi vida la vería así, la respuesta es no, porque realmente en ese momento de mi vida, antes de tenerla a ella, yo me veía fuera del país. Era una de mis... Como legionaria. Sí, yo deseaba llegar a selección porque había tenido la posibilidad, estaba en la selección, y yo dije, era una de mis metas, irme. Cuando pasa que quedo embarazada, obviamente todo se vino abajo, exacto. Cambian las prioridades, no se vino abajo. Exacto, se vino abajo mi mentalidad en ese momento. Entonces ya fue complicado, porque ya me había perdido un mundial antes de ese. O sea, cuando tenía la posibilidad de ir al mundial sub-17, me lesiono 2 días antes de viajar. Luego me pasa lo de mi hija. Y bueno, en realidad en ese momento solo no quería saber nada de nada, porque fue así, no me lo esperaba. Pero ya cuando uno empieza a sentir los movimientos dentro de uno, que la gente le habla, y mi estómago nunca se vio, o sea, yo nunca tuve pancita, entonces la gente realmente ni siquiera sabía. Supe lo que fue llegar a un control prenatal y la madre tiene sobrepeso, y yo decía por dentro, o sea, estoy embarazada, muchacha, y está mi tarjeta prenatal. O sea, fueron muchas cosas. Pero realmente solo en ese momento, tenés razón, pensé como, ya no voy a jugar, exacto. Pero después ya todo cambió. Como te digo, tuve ayuda por muchísimos lugares. Y bueno, cuando ella nació, como te digo, siempre ha andado conmigo hasta la fecha. Tiene 15, no le gusta jugar, pero ella siempre llega a los partidos. Ahí la escucharán o la verán gritando de las graderías. Así que si en algún momento lo pensé, ahorita solamente ya cuando mi cuerpo no me deja. Sí, bueno, pero tenés a alguien que es su fan número 1, y yo creo que eso vale mucho. Antes de continuar, para también hacerle la pregunta a Mila, estamos acá en Santo Pecado, un lugar para disfrutar los partidos de nuestra selección nacional. Contamos con almuerzos ejecutivos, happy hours y promociones permanentes. Estamos abiertos desde 11:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Así que reserva tu mesa. Más información en santopecadocr.com. Ahora sí, Mila, yo creo que ya ellos dieron su historia. Creo que ahora también va la tuya. Vos estuviste en el Giro, fuiste la primera centroamericana en hacerlo. Son torneos largos, son torneos donde te tenés que preparar muchísimo, porque te puede durar 15, 20 días que puede durar el Giro, y estás totalmente al otro lado del mundo. ¿Cómo es vivirlo con un niño que se queda acá en casa, o no sé si viajó con vos a Italia, si lo podía sacar del país dependiendo de la edad que tuviera?
estar tanto tiempo lejos, porque no solamente el Giro, sino también las Olimpiadas, el tiempo que duraste en las Olimpiadas, en las 2 Olimpiadas que has estado, yo creo que también es todo un proceso. Bueno, yo te podría decir que mi hijo desde muy pequeño aprendió a adaptarse a eso. ¿Sí? Porque él entrenaron desde el día 1. Desde el día 1 él estuvo entrenado para eso. Mi mamá ha sido no puedo decir ni mi mano, ha sido como mi brazo completamente derecho. Ella ha sido mi apoyo fundamental en todo esto. Además del papá de mi hijo también, que también siempre ha estado súper presente con nosotros. Pero me refiero a mi mamá en el sentido de que ella hasta se estimuló para poder darle de amamantar en los momentos que yo no estuviera. Aunque sea para engañarlo, para que él dejara de llorar por un instante, ella decidió hacer eso por amor a su hija y por amor a su nieto. Claro. Y yo me tuve que separar de Ian 22 días desde que tuvo 6 meses. O sea, entonces ese fue como el primer impacto, ¿verdad? Porque no lo veíamos venir. Si uno lo planifica, uno, bueno, todo tranquilo. Pero recuerdo que tenía 6 meses digamos que 5 meses y medio de haberlo tenido y me llaman y me dicen que si quiero correr Vuelta Femenina a Costa Rica. Está bien, vamos. Yo no tengo el mejor rendimiento porque acabo de tener a mi hijo, pero vamos. Corro Vuelta Femenina y termino de correr Vuelta y me dicen que me van a llevar seleccionada a la Vuelta a San Salvador. Una semana más. Termino Vuelta a Salvador, llego al aeropuerto y bueno, voy para mi casa. No, usted no va para su casa, me dice el federativo. Vamos a la federación. Y yo, ¿a qué? Vamos a la federación. Llego a la federación y me dicen, así como están sus maletas, se va para el hotel ahí por el puente Juan Pablo II, porque está seleccionada para Juegos Centroamericanos, que eran en el 2013 en San José. Y yo, pero necesito ir a ver a mi hijo. No, a su hijo se lo van a llevar luego al hotel, pero usted no se va para su casa porque está seleccionada. Wow. Y fueron 22 días donde lo más doloroso para mí en ese momento fue el tener que dejarle de dar de mamar, porque ya ahí no hubo pecho que sobreviviera, digamos, a 22 días sin darle de amamantar. Pero después de eso ya se vino lo de Río en el 2015. Él tenía 3 añitos. Yo me tuve que ir como por una semana, un poquito más. Y luego de eso, como a los 6 meses, ya él con 4 añitos, me fui la primera vez para Europa. Y fueron 3 meses lejos de él. Entonces, en ese momento... Qué sacrificio, Mila. Sí. La verdad. Y vieras que en ese momento, pues, fue un sacrificio, pero él todavía estaba pequeñito y no tenía tanta noción de que mamá no estaba. Hablábamos y todo bien. En la segunda oportunidad que yo salgo de Costa Rica para irme a un equipo europeo, que fue en la primera ocasión que fui a Italia y que fue cuando nos agarró pandemia, mi hijo lloraba porque yo no estaba en la casa. ¿Dónde estás?, me decía. ¿Cuánto falta para que vengas? Y de feria con pandemia fue muy complicado. Claro. Porque siempre en la casa, no tenía sus compañeritos. Exactamente. Ya bueno, sí. Después de eso ya él conforme fue avanzando también, creciendo, ya entró como en una etapa de más madurez, que ya fue en la tercera ocasión que yo me fui, que fue cuando fui a correr el Giro. Y no, él relajado, tranquilo, con la abuela, con el papá, con los tíos, todo bien. Y ya ahora la última ocasión, que fue esta vez que me fui a preparar para los Juegos Olímpicos de París, que estuve en España, y no, ahí hablábamos todos los días, más bien ya había días que él ni hablaba conmigo, porque entre la escuela, el colegio, lo que fuera, pero ya él pasaba la adolescencia. Exactamente, también. Entonces ya él pasaba más entretenido con otras cosas y demás, entonces han sido etapas duras, pero no significa que uno piensa tal vez en dejar el deporte como tal, como lo decía Adri Fer ahora, o sea, tal vez lo pensé en el momento que a uno le dicen, estás embarazada, es como, se me vino el mundo encima, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, uno siente que todo cambia, pero realmente cuando yo llego donde mi mamá y me dice, tenga paz, que usted cuenta con mi apoyo al 100%, aquí vamos a estar, cuando mi esposo me dice lo mismo, todo solucionado. O sea, y una vez una persona llegó y cuando le conté que estaba embarazada me dice, ah, sí, ya se le acabó la carrera deportiva, y yo, ¿por qué? Porque es que usted no tiene plata para tener una niñera que le cuide a su hijo, y tal ciclista sí lo tuvo. Y yo, perdón, pero yo tengo a mi mamá y creo que no hay mejor niñera que ella. Sí, total. Y gratis, porque lo hacen por amor. Lo hacen por amor. También. Pero es que, perdón, nada más, que ahora que ya lo decían, en mi caso, yo estaba en tercer año de universidad cuando quedé embarazada de mi hijo mayor.
y es muy parecido. Yo en el momento la gente me decía, no, ya usted ahora tiene que dedicarse a ser mamá, y ya hasta ahí llegaron sus sueños de ser periodista deportiva, y yo por dentro decía, pero ¿por qué? O sea, porque yo no puedo lograr mis sueños, ¿verdad? Creo que hay un concepto muy erróneo que tiene mucho la sociedad, de que es que estás embarazada y tenés que dejar todo, Sí. o que ahí se acaba la vida de una mujer, porque no se acaba la vida de un hombre, se acaba la vida de una mujer, y realmente no es así. O sea, realmente creo que de eso estamos hechas las mujeres, de que siempre vamos a ir por más, y más bien queremos demostrarle a nuestros hijos que las cosas se pueden lograr. Y ahora cuando hablabas de la culpabilidad, o sea, una vez hablaba con alguien, igual hablábamos con respecto a eso. El día de mañana yo no quiero que mi hijo se sienta culpable y de que le digan, es que por usted su mamá no pudo hacer. No, un momentito, o sea, yo con mi hijo hice más de lo que pude haber hecho estando sola. Sí, antes de continuar, nada más les quiero hacer una pregunta a todos los que nos escuchan a través de la pantalla de Extra TV, la 92.3 FM de Extra Radio. ¿Qué esperan ustedes para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Mira, yo nada más, antes de seguir con ustedes, chicas, cuando vos sabes que quedaste embarazada, ¿tuviste que ceder alguna competencia o alguna preparación a una competencia? No, vieras que realmente tuve una gran dicha, por decirlo así. Lo que en su momento me generó susto, pero fue una gran dicha, porque yo estaba en esa transición de ser, digamos que atleta juvenil, a pasar a atleta élite. Entonces fue como ese lapso, ¿verdad?, de esos meses que no competí, pero tampoco era como que estaba en eventos de un ciclo olímpico, no tuve que dejar nada, por decir, importante de lado, o sea, porque de hecho más bien terminé el embarazo y a los 6 meses estaba corriendo la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica, y más bien abriéndoseme las puertas, porque iniciaba con unos Juegos Centroamericanos que abrieron mi ciclo olímpico hacia Río y que me hicieron ver y vivir más de cerca ese ciclo olímpico y poder enfocarme en unos Juegos Olímpicos como lo que era Río, porque tal vez no lo tenía tan claro de cómo se llegaba a unos Juegos Olímpicos, y todo eso me empezó a abrir esa visualización sobre lo que era ese ciclo olímpico. Entonces podría decir que no, tuve como esa dicha, porque yo dije, en el momento de cambio no voy a poder hacer ese primer año de élite, pero realmente terminó siendo mi primer año muchísimo mejor. Me impulsó, volaste, porque yo creo que la fuerza después de ser mamá, no hay comparación con eso. No hay a nivel deportivo, te puedo decir, no hay comparación del antes de ser mamá al después de ser mamá. Uno tiene como una fuerza ya sobrenatural. Adri, cuando uno es periodista deportiva, porque te lo hablo también desde mi perspectiva, a veces uno pasa muy ocupado, no tiene tiempo de absolutamente nada. A veces yo hasta a veces pienso, si voy un toquecito al baño me atrasé con tal nota, o si voy a almorzar no me da tiempo de terminar esto. ¿Vos en algún momento te pusieron trabas en tu trabajo? Como que tal vez te decían, no, es que Adriana solamente tiene que ir a recoger al chiquito, o tiene que ir a recoger a sus niños, o más bien tuviste la oportunidad de tener a esos jefes que te guiaron por ahí. Creo que un poquito de las dos, porque yo tampoco quería que me trataran diferente por ser mamá o por tener mis responsabilidades. Yo cumplía con mis responsabilidades. Vuelvo al tema de las redes de apoyo que hablábamos ahora, que son muy importantes, pero también la planificación. Entonces, por ejemplo, si había una actividad especial de mis hijos en la que yo tenía que estar, porque eso sí, siempre fui mamá gallina, yo siempre quería estar en todo lo que pudiera, también me perdí de cosas, también tuve que hacer muchos sacrificios, pero trataba de estar en la gran mayoría. Entonces yo me acomodaba para pedir o la tarde libre o sacar el día de vacaciones y poder asistir, pero tampoco quería, tampoco era justo que me trataran diferente por el hecho de ser mamá. No eran hombres, eran jugadores, entonces no me gustaba que se hicieran diferencias solo por el hecho de que yo era mujer, pero sí, era muy sacrificado. Y cuando uno recibe esa noticia y sabes, siempre tener la posibilidad de sacar algo bueno y luego de ser ejemplo, porque ustedes son ejemplo de que sí se puede. Yo estaba en la universidad cuando quedé embarazada, y también como anécdota de lo que decía Milagro, yo estaba haciendo, mi intención era empezar en radio y me habían dado una plaza para empezar en radio, y en eso quedé embarazada y entonces no pude empezar, y para mí fue muy triste porque iba a ser mi primer trabajo en periodismo deportivo. Salí de mi embarazo y 6 meses después es cuando voy a hacer una prueba a Canal 2 y bueno, entro a hacer práctica y luego ya me contratan, y de ahí empezó la carrera. Entonces
no hay casualidades, hay diosidades, y yo creo que Dios siempre acompaña con mensajes que uno no entiende, pero ahí están los mensajes de cómo aquello que en su momento nos asustó, porque si dicen que no se asustaron, no les creo, cuando recibimos aquella noticia, y tal vez si no estabas planeando tenerla, te asusta mucho, y uno dice, Dios, ¿qué va a pasar a partir de este momento? ¿Qué va a pasar con mi sueño de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi sueño de ser deportista? ¿Qué va a pasar con mi sueño de seguir jugando? Y etcétera. Y uno se hace 1000 cuestionamientos, sí, pero Dios siempre te hace ir por el camino que te va a dar el mensaje correcto, de que lo estás haciendo bien y de que si algunas cosas se sacrificaron, otras mejores vendrán. Y pasa porque pasa. Sí, yo le quería preguntar a las tres, ¿qué es lo más complicado que ustedes han pasado? O sea, cuando yo les hablo de alguna anécdota, alguna experiencia que ustedes han tenido, lo más complicado, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Complicado me refiero a que ustedes tenían a sus hijos, que les estaban pidiendo, no sé, entrenar, en el caso también de Mila, o que tenías que ir a hacer una cobertura y no sabías qué hacer, si ir o decirle que me diera un poco más de tiempo. ¿Qué fue lo más complicado que ustedes tuvieron que pasar siendo mamás? Bueno, creo que volvemos al viaje de Brasil. Ese fue el momento que ahorita te podría decir que fue más complejo, porque yo no estaba cerca. Igual estaba teniendo con ella una videollamada y ella se resbaló, se cayó. Fue una cuestión de momentos, o sea, hablando normal y de pronto se cayó y sé que se golpeó la espalda y sé que se cortó. En el momento yo no entiendo nada, solo me cortan. Y ya cuando yo vuelta loca empiezo a llamar y no me contesta nadie, ya como a los 7 minutos me vuelven a llamar y ya me la ponen. Claro, ese día se cayó y tiene una cicatriz bastante grande en la espalda. Obviamente tuvieron que agarrarla, curarla, calmarla, porque si me hubiera hablado en el momento, estoy segura que yo hubiera colapsado, porque ya estaba colapsada de ver que le había pasado algo, y hubiera estado más colapsada de ver la situación, porque realmente sí o sea, fue una herida grande, hubo mucha sangre y todo el tema. Creo que ahorita, de lo que yo recuerdo, ese ha sido como el peor momento, incluso porque recién nacida, de 2 días de nacida, en el hospital, en una cita de control en el hospital de niños, me dicen que está un poquito amarilla, o sea, entonces la internan por 2 días, que también fue terrible, pero yo estaba, o sea, literal, yo me iba para donde mi madrina en ese momento, porque ella nació aquí en San José, no nació en Guanacaste. Me iba para donde mi madrina con mi mamá, obviamente a llorar, y volvía, pero sí me explico, podía verla de una vez, o sea, eran un par de horas, pero en el momento que pasó eso, estando yo fuera, a kilómetros de distancia, creo que fue el momento más feo que yo he tenido que estar largo de ella. Adri, ¿vos? ¿Tu momento más complicado? No fue por ellos, sino por mí. A mí me tocó estar en la tragedia del Mateo Flores. Y en aquel entonces, en aquella situación tan horrible, que no había las facilidades de los teléfonos para llamar y demás, yo andaba sola, el canal me había mandado sola esa transmisión, y yo tenía a mis hijos muy pequeñitos, tendrían 8, 3 y 2 años, ¿verdad? Estaban súper pequeñitos, 1 año tenía Juan Carlos. Y entonces yo estando allá trabajando y todo, y eso ya termina la transmisión y no saben nada, y mi familia no sabía nada, solo sabían que estaba pasando una tragedia en el estadio, que yo estaba ahí, y de ahí, ¿verdad? Imagínense la mamá allá con 3 chiquitos, claro, en Cartago, y yo sin saber todo ese dolor y esa tragedia que se estaba viviendo allá, del susto de qué le habrá pasado a mi mamá. Ya después, cuando yo me pude localizar, cuando se reactivaron las líneas telefónicas y yo pude llamar y todo, pero fue un susto muy grande, porque uno anda cumpliendo sus sueños y sus metas y todo lo demás, pero sí fue un momento sumamente complicado como mamá, porque ellos se asustaron, yo me asusté, pero bueno, por dicha todo terminó bien, pero esas son las circunstancias que tal vez uno no mide de lo que puede también pasar dentro de esta dinámica de hacer un trabajo que te obliga a estar fuera del país con mucha frecuencia, o lejos de los hijos de alguna manera. Sí, que tal vez, bueno, por lo menos en tu caso, que pasas con mucho corre y lo que menos haces es revisar el teléfono o comunicarte porque estás en lo tuyo. Y yo soy gallina 24/7, siempre estoy en las mañanas. Bueno, esto y
si me permiten, antes de pasar a Mila, esos son como códigos o acuerdos que nosotros hacemos. Yo todos los días los llamo en la mañana, les dejo un mensaje, espero que me respondan y siempre estar muy pendientes de ellos. Ya los míos, solo el menor vive conmigo, ya los demás volaron, pero siempre, a pesar de, siempre están muy presentes siempre en la vida de ellos. Totalmente. Bueno, para que la gente que nos está preguntando que dónde estamos en Santo Pecado. Te esperamos en cualquiera de nuestras santas locaciones: Sabana, Escalante, Pinares, Alajuela, Heredia y también en San Ramón. Contamos con almuerzos ejecutivos, happy hours y promociones. Reserva tu mesa, más información en santopecadocr.com. Ahora sí, Mila, lo más complicado para vos. Te dejé mucho tiempo para procesar. Sí, y aún así se me hace difícil. ¿Sí? Yo creo que Dios me ha bendecido demasiado para no tener momentos críticos, digamos. Te podría decir que el momento más crítico y tal vez de culpabilidad inclusive hacia mí, estuve con él realmente, porque lo llevaba para el kinder y lo llevaba en bici. Lo llevaba en la barra de la bici. Él estaba aprendiendo y yo le dije: mi amor, levante los pies. Y él bajó el piecito. Donde él baja el piecito, pasamos por encima de la bici. Y yo lo único que hice fue abrazarlo, cubrirlo todo a él para que no me le pasara nada. Y listo, a Ian no le pasó nada. A mí me quedó toda la cara así raspada de medio lado. Pero a él no le pasó absolutamente nada, más que el susto. Pero podría decirte que ese fue como el momento más angustiante con él, porque después de ahí, pues estando yo fuera del país, se le llegó a caer a uno de mis hermanos jugando y estaba con toda la cara raspada a él, y entonces mi mamá me mandaba solo fotos del lado de Ian y yo no lo había percatado, digamos. Me mandaban fotos de Ian jugando del lado solo bueno de la cara. Entonces siempre como que lograron encubrir de que Ian estaba bien a pesar de que estaba enfermo, o hubo ocasiones igual que cuando ya llego a la casa mami me ha dicho: es que estuvo con fiebre o algo así. Yo: mami, ¿por qué no me dijo? Porque usted está compitiendo y necesita estar concentrada en eso. Entonces, si es algo que podemos controlar acá entre el papá, entre yo, entre sus hermanos, aquí vamos a estar y usted no tiene por qué preocuparse por eso. Entonces, creo que he topado con esa gran bendición de que siempre mi familia se ha preocupado hasta por el ambiente en el que yo me tengo que desenvolver, de que saben que tengo que estar enfocada y que si es algo que se puede controlar, pues se controlan. Hay otras cosas que igual en su momento me han contado y gracias a Dios se han podido solucionar, pero también como por una insistencia mía que les he dicho: por favor, más bien díganme, si la carrera no está ahí para mañana, mejor díganme y vemos a ver de qué manera lo solucionamos. Pero realmente creo que he tenido esa gran bendición de que no he tenido como momentos de que se me complique tanto, digamos, porque con lo de Adri, o sea, yo creo que a mi mamá le hubiera dado algo, ¿verdad? O sea, vivir una experiencia así. A mi hijo mayor, cuando solo lo tenía él, que vivía con mis papás, se cayó, o sea, yo estaba trabajando y en eso me llama mi mamá, ¿verdad? Tan lindas que son ellas para no asustarlo a uno. Y me decía: lo bueno, tranquila, lo bueno es que está bien. Y yo: santísima, ¿qué le pasó? pero no te lo informa completo. No, es que empieza así, ¿verdad? Lo bueno es que está bien. Y hasta que no se aseguraron que estaba bien, tuvo en una bicicleta, se cayó, se fue, terminó en el hospital, le tuvieron que coser, etcétera, etcétera. Pero no me lo dijeron hasta después para que yo no me asustara y no me... Bueno, no interrumpieras el trabajo también. Exacto. Eso hacen las mamás, son demasiado de ellas. Vamos a ir a una breve pausa. Después de volver, para que se mantengan con nosotros, les voy a preguntar a las chicas que me acompañan acá, estas mamás, esas superhéroes, ¿cuál más bien ha sido la anécdota más vacilona de mamás primerizas? Para que lo vayan también pensando. Antes de ir a la pausa, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Una pausa, ya regresamos con más de este especial del Día de la Madre en Acción 360. Seguimos con más de Acción 360 acá desde Santo Pecado, un lugar especial para disfrutar los partidos de nuestra selección nacional. Ya casi contamos con almuerzos ejecutivos, happy hours y promociones permanentes. Estamos abiertos de 11:30 de la mañana a 1 de la mañana. Reserva tu mesa, más información en santopecadocr.com. Antes de irnos a la pausa, la pregunta que les dejé a ustedes para ir pensando como mamás primerizas:
Esa historia puede ser graciosa, puede ser vacilona, algo que a veces los niños a veces tienen como esas frases o esas preguntas que te hacen y vos no sabes qué contestar. No voy a empezar con Fer porque con Fer siempre empiezo. Fer, te voy a dejar para que penses un poco más la pregunta. Voy a empezar con Mila, te voy a embarcar primero. ¿Cuál es esa anécdota, Mila? Uy, es que yo sé que tienen que haber muchas, pero en el momento así no se le vienen a uno realmente a la cabeza. Pero tal vez es que digamos, pudo haber sido graciosa después, ya ahora nos reímos, pero en el momento fue de mucho susto. Mi hijo tenía 10 días de nacido. Y fue el momento del terremoto de Nicoya. Y mi hijo estaba solito en el cuarto, en el ring, durmiendo. Y ahí hay un mueble de trofeos mío de vidrio. Y yo estaba como, digamos, estaba fuera de la casa arreglando algo en la cerca, estaba, no sé, a unos 50 metros, algo así, o sea, estaba lejos del cuarto, y donde empieza a temblar, fue como salga corriendo, y yo donde iba corriendo hacia adentro de la casa, nada más veía el agua salir de la pila, por la tapiecilla de atrás como de la casa, ¿verdad? Por la verja, y yo decía, o sea, ¿qué está pasando con Ian adentro? Me topo a mi hermano, porque él estaba en la casa en la sala y salió corriendo por el temblor y me dejó ahí adentro solo. Entonces ya yo llego y me pongo a la orilla del ring y, o sea, y se tembló demasiado fuerte y por demasiado tiempo. Entonces yo recuerdo agarrarme del ring de él y se movía y se movía. Yo veía las paredes de la casa moverse. Ya cuando para todo bien, pero el susto que se vivió en ese momento, ya ahora es de risa y más molestó mucho a mi hermano porque fue, vos saliste corriendo y me dejaste al chiquito ahí, solo ahí. Pero ¿siguió siendo niñero? No, ya después de eso, no, ya ahora es niñero, pero de Ian grande. Ahí sí, ahí se aplica, él se lo lleva a la plaza a jugar fútbol y de todo. Pero de bebé yo creo que fue la primera y la última. Sí, yo creo que sí. ¿Vos, Adri? Hablando de niñeros, hermanos niñeros, yo fui la primera de mi familia que tuve hijos, ¿verdad? Ahora todos tienen hijos. Pero entonces mi hijo era machito, de ojos verdes, era como, bueno, era y sigue siendo como un muñequito, el mayor, ¿verdad? Y resulta que uno de mis hermanos tenía 18 años, ¿verdad? Y entonces a mí me llamaba la atención porque él se pasaba diciéndome, tranquila, dame, yo lo llevo a solear. No te preocupes, yo lo saco, yo lo paseo. Y claro, cuando nos dimos cuenta es que él era una sensación cuando salía con el chiquito, ¿verdad? Todas las muchachas se acercaban a ver al chiquito. Y entonces él, claro, es mi sobrino, y él era como, quedaba a la altura con el Huila. ¿Y vos te enteraste? Sí. Yo me enteré después, pero a mí yo decía, ay, qué tío más cariñoso, qué tío más lindo, es muy bueno y sigue siendo muy, muy especial, pero siempre fue muy chistoso, ¿verdad? Porque yo siempre creí que era solamente por ayudar, pero también estaba ganando puntos con las chiquillas del barrio. ¿Y tuvo alguna novia? No. Después, pero ya por sí mismo, no por el chiquito. Muy bien, Fer, vos. ¿Alguna anécdota? Bueno, yo tengo que te haya pasado? Dale. Me acabo de acordar de una que me pasó justo hoy, pero bueno, voy con la primera. Podía tener que ir a tal vez 8, 9, no menos, tenía como 5, 6. Y fuimos a conocer un bebé. Entonces el bebé estaba tapado, o sea, lo tenían como con una mantita. Entonces ya ahí lo normal, usted llega y lo que sea, uy, qué lindo el chiquito. No, y ella le quitaron la manta, uy, qué chiquito más feo. Y la mamá estaba al frente, mi mamá estaba aquí, yo estaba aquí, yo no sabía dónde meterme. Tierra trágame. Sí, eso fue el momento, ¿verdad? Y la otra fue, uy, ella es todo lo contrario a mí. Físicamente nos parecemos un montón, sí, pero en personalidad y en todo lo demás somos agua y aceite. Ella es súper femenina, le gustan los tacones, le gustan los vestidos, le gusta maquillarse, y yo soy todo lo contrario, siempre ando en licra, siempre ando en tenis, no me maquillo. Y hoy me dice, ma, te ayudo, te maquillo, ¿verdad? Yo esto no lo hago nunca. Entonces, ya me empiezan, es que, ma, le voy a quitar el bigote, me dijo. O sea, y entonces va a pasar, ma, pero tu bigote es inmune. Eso me pasó hoy, o sea, yo sé que creo que lo veo muy difícil que vuelva a pasar porque no me gusta maquillarme, pero fue muy chistoso, la verdad, me reí demasiado antes de venirme. Y qué bonito y creo que a las 3 nos pasó que fuimos mamás muy jóvenes y llega un momento en que los hijos se vuelven casi que ¿verdad? Que tu hija es como mi hermana. Exacto,
la vas a disfrutar mucho. Yo que tengo un hijo ya de 34 años, uno los disfruta mucho en etapas diferentes y demás, pero es como, ¿verdad? Es como un hermanillo, sí, no, con las diferencias del caso, para que no me malentiendan, pero sí es bonito, porque tener hijos jóvenes, lo que para muchas puede ser un problema, también te da la posibilidad de disfrutarlos más tiempo y de maneras diferentes. Y cuando ya están grandes también. Pero yo creo, bueno, vos te pareces mucho a tu hija, entonces yo me imagino que a veces les dicen que hasta son hermanas. El 90% del tiempo me dicen que soy la hermana. Voy a las reuniones del colegio, de por qué no vino su mamá y vino su hermana. O sea, me ha pasado muchas veces. Bueno, sí. eso es bueno, mantenerse entonces un espíritu joven también y físicamente también. Antes de ya irnos con la última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo volando, nada más les quiero decir que nosotros estamos acá en Santo Pecado y te esperamos en cualquiera de nuestras santas locaciones. Están en Sabana, Escalante, Pinares, Alajuela, Heredia y también en San Ramón. Contamos con almuerzos ejecutivos, happy hours y promociones. Reserva tu mesa, más información en santopecadocr.com. Ya para ir cerrando, chicas, esta horita tan bonita que tuvimos de vivencias de ustedes como madres, ¿qué mensaje también le pueden dar a esas futuras mamás que probablemente hoy nos están viendo? Que tal vez su sueño no es solamente lo deportivo. Su sueño puede ser, no sé, ser ejecutiva, graduarse. Estoy empezando a vivir y ya estoy embarazada, que yo quiero seguir ese sueño y siento miedo de poder perderlo o frenarme. ¿Qué mensaje le pueden dar también a todas esas próximas mamás? Empiezo yo. Todos volvemos a ver a Fer. Primero que todo, quiero decirles a todas esas jóvenes que en ese momento pueden estar embarazadas, que sienten que las cosas les van a cambiar muchísimo. Sí cambian, pero para bien. Siempre es una bendición tener un niño. El mundo no se acaba ahí, siempre hay cosas buenas que vienen. Pongo mi ejemplo claro, a mí no me gusta hablar del papá de mi hija, yo soy madre soltera. Vamos a ver, en el momento en el que yo quedo embarazada, la respuesta que tuve de ese personaje fue como: si se viene a vivir conmigo, yo me hago responsable de Keira, de la bebé. Mis palabras inmediatas fueron: tranquilo, yo puedo sola, tengo mi mamá que me apoya, mi papá que me apoya y tranquilo, que yo resuelvo. Y dicho y hecho, hasta la fecha Keira tiene 15, nunca he necesitado de él. Gracias a Dios he tenido apoyo de muchísima gente, como bien mencionaba antes, así que nada, hablando un poco también del tema del machismo, ¿verdad? Que nada las detenga, luchen por lo que quieren y bueno, si en este momento tienen la bendición de estar embarazadas, un bebé te cambia, pero como dije, para bien. Y nada, tener en cuenta también que somos el ejemplo clarísimo que ellos van a tener, entonces si antes teníamos que hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas mejor todavía. Adri, te admiro mucho, Fer, y a Sí. Mila ya se lo he dicho también, la admiro montones por toda su trayectoria. Bueno, ya aquí hemos hecho como un pequeño resumen de muchas cosas, pero yo las invitaría a trabajar mucho el amor propio. Uno tiene que amarse primero uno para amar también a los hijos y a las personas que están alrededor. Yo siempre he creído que los hijos merecen mamás felices, así que uno no tiene que renunciar a la felicidad, ¿verdad? Hacer que vayan juntas, que mis sueños y mis objetivos de vida se puedan encaminar. Como decía Fer, que lo dijo tan bonito, el camino puede variar, pero las metas tienen que seguir siendo las mismas, que no permitan nunca que nadie les diga que son malas mamás porque tienen el objetivo de lograr sus sueños, de ser futbolistas, de ser ciclistas olímpicos, de ser periodistas deportivas, que nadie les diga que son malas mamás por eso. Pero especialmente es un mensaje para usted misma, para que se quiera, para que nunca dude de que usted es capaz de ser mamá, de ser profesional, de ser deportista, si es algo que usted se lo propone y se encarga de hacer un plan. El plan más maravilloso es el plan de Dios, que ya Él tiene todo pensado y listo. Todo estructurado. No va a haber nada que la frene si usted va de la manita del amor y de la manita de Dios. Así que pues ese sería mi mensaje de mamá. Mila, te dejo ahora sí ya el mensaje final de esta noche. Bueno, realmente de mi parte lo que les podría decir es que primero, como lo decía Adri, que se agarren de Dios. Dios va a ser siempre nuestro pilar número uno en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Que si tenemos apoyo, sepamos aprovecharlos, porque realmente muchas veces también son los casos de personas que tienen apoyos y
quieren sentirse muy poderosas y dicen, no, yo puedo sola. Es bueno sentirnos respaldadas, es bueno buscar apoyo de otras personas, pero algo súper importante que yo lo he aplicado siempre en mi vida y es que si alguien llega y me dice, es que no se puede con eso, es como, ok, ese es el límite suyo, mi límite es otro. Yo pongo los límites en mi vida, yo sé hasta dónde llega mi capacidad y yo voy a luchar por hacer todo lo mejor para dárselo a mi hijo. Entonces, somos ese ejemplo vivo, somos esa figura que ellos van a ver, porque muchos niños pueden tener muchísimos papás presentes, pero creo que el ejemplo de mamá siempre va a estar ahí, porque al final de cuentas es ese arraigo, esa conexión con mamá. Somos ese ejemplo para ellos, tenemos que demostrarles que se pueden hacer las cosas, que muchas veces es difícil, pero como madres tenemos que luchar por ellos y que puedan salir adelante. A los hijos, como me ha enseñado mi mamá, a los hijos hay que criarlos con un poquito de frío y con un poquito de hambre para que siempre tengan de todo en la vida. Hay que enseñarlos a valorar, hay que enseñarlos a amar a Dios, y el día de mañana sé que podemos tener hijos maravillosos siempre, porque todo viene desde el hogar, todo viene de cómo criamos a nuestros hijos. Y, o sea, es como un conjunto de todo: disciplina, amor, corrección. Realmente, claro, si damos todo y si ponemos todo nuestro corazón y todo nuestro empeño en ellos, todo va a salir excelente. Bueno, Ian, Kay, Fabián, Diego, Juan Carlos y Marco tienen mamás extraordinarias, y yo les agradezco, ¿verdad?, por acompañarme, por acompañarnos a todos, la audiencia de Extra TV y también a 92.3, y aceptar esta invitación de hablar de cómo ustedes han sido superhéroes para sus hijos. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarlos. Le quiero mandar un beso a mi mamá, está aquí hoy, a Catalina, a mi abuelita Sofía, a mi abuelita Irene, por también ser mi ejemplo. Y bueno, que disfruten también este Día de las Madres, porque las madres no son para siempre, pero todo lo que nos dejan es para nuestra vida y es para nuestro camino siempre a ser mejores personas, mejores mujeres, mejores hijos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes de más de Acción 360. Buenas noches.